Bienvenidos a Focos. Durante 5 meses, desde el 16 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia nacional por COVID-19, los servicios de salud se concentraron en atender la pandemia y el resto de atenciones se paralizaron en todo el país. No hubo cirugías, ni consulta externa, ni exámenes de diagnóstico, ni acciones preventivas, y la vacunación disminuyó significativamente. El equipo de Focos se planteó la pregunta de cómo afectará esto a la salud general de la población. Parte de los hallazgos los presentamos en la siguiente cápsula. Pues sabe usted que, ¿cómo le quiero decir? Es un vacío que nunca se llena. Este es el recuerdo que tengo de ella, ¿verdad? María de Jesús Gómez tenía 85 años cuando falleció el 12 de junio pasado, luego de una descompensación cardíaca para la cual se le negó atención médica. Primeramente ella se le fue desarrollando, ¿verdad? Primeramente la tensión, enseguida pues ya vea lo de la diabetes, entonces ya y poco a poco se le fue complicando todo. María de Jesús era una paciente con un diagnóstico complejo, que asistía constantemente a citas médicas para control de sus padecimientos, pero cuando inició la emergencia por la pandemia de COVID-19, estos chequeos tuvieron que suspenderse. Cuando comenzó la llevé como 2 veces, que la tenía la cita con el doctor. Ya de ahí, ya paró todo, que ya pues ya no la quise llevar. Yo fue que ya no la quise llevar, pero ya después el doctor me dijo que ya no la llevara. Días antes de su fallecimiento, su hija Miriam la llevó al médico por una complicación causada por la diabetes. Sí, la llevé al centro médico. Ese ahí en el centro médico me dijo el doctor y el doctor que la veía ahí estaba. Y me dijo que no me la podía pasar, me dijo. 2 días después, María de Jesús comenzó a presentar dificultades para respirar y dolor en el pecho, por lo que su hija la llevó para recibir atención médica a un hospital privado, dispuesta a pagar lo que fuera por la salud de su madre y desconfiando de la atención que pudiera recibir en el Hospital Público San Juan de Dios, que entonces estaba lleno de pacientes de COVID-19. Ya en la noche ella me dijo que le dolía el corazón, siente un dolor en el corazón, me decía ella. Pero si se siente malita, le digo yo, si se siente malita, pues yo me la llevo, la voy a llevar, le digo, en la noche, a medianoche. Pero ya cuando yo llegué y anduve ahí en todos los hospitales privados, no me la quisieron atender. Los servicios de salud a todo nivel, tanto en el sector público como el privado, comenzaron a suspenderse a partir del 16 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia por COVID-19. Durante 5 meses, el acceso a servicios como exámenes médicos, consultas, cirugías e incluso las emergencias estuvieron limitadas por decisión de las autoridades, pero también por el miedo de las personas de acercarse a estos lugares ante el alto riesgo de contagio del virus. Las consecuencias de esta parálisis de la salud en todo el país son imposibles de medir, pero son sensibles para la población, sobre todo aquella más vulnerable. Y hemos hallado otro fenómeno, que no solo el COVID está matando. Encontramos que la hipertensión, la diabetes y la insuficiencia renal ahorita están en plena cacería de gente. El alcalde de Soyapango habla sobre el hallazgo que hizo el equipo de salud que, por disposición de su municipalidad, realiza rondas por las colonias del distrito para detectar focos de infección del coronavirus. Sí es impactante llegar y observar que la gente literalmente tal vez no es la pandemia lo que los está matando. O sea, no tienen la facilidad de poder llegar a una unidad de salud. Uno, por el transporte, porque no lo tienen. Otro, porque siempre estamos con el miedo, o sea, y eso creo que todos lo tenemos, el miedo de, y si es que si no tengo nada y voy a la unidad de salud o al hospital y me contagio. Entonces, esas cosas a la gente, más que todo el adulto mayor, lo hace ya no seguir con su tratamiento. Entonces, es muy alarmante porque en junio, no tengo el dato exacto, pero sí teníamos más de 100 personas que habían fallecido por infartos al corazón.
A 1.3 kilómetros de la clínica municipal, en la unidad de salud comunitaria de la colonia Guadalupe, en Soyapango, pacientes de la tercera edad dijeron a Focus que tenían 5 meses de controles médicos perdidos, pero que por la pandemia el centro de salud no está brindando consultas, por lo que solo pueden esperar fuera de las instalaciones para obtener sus medicinas. Cuando los establecimientos de salud cerraron digamos, la consulta externa, muchos de esos pacientes se vinieron para acá, diciendo que ellos ya no podían continuar allá porque no los estaban atendiendo. A nosotros muchas veces nos hacen las denuncias que tenemos niños que les hacen falta sus vacunas, por un ejemplo. Igual cuando es una embarazada, la mayoría de mujeres embarazadas no estaban llevando un control. Entonces nosotros tratamos la manera de poderles ayudar en ese aspecto, porque la vacuna, el tratamiento prenatal es uno de los más importantes, o sea, de los primeros 3 meses para el desarrollo y formación del bebé. Los datos del Ministerio de Salud sobre la producción de servicios evidencian la disminución en las atenciones médicas en todos los niveles del sector público. En el caso de las consultas externas, por ejemplo, entre enero y junio de este año, el Ministerio de Salud reportó solo un 35% de atenciones con respecto al 100% brindado el año pasado. Para las cirugías, en ese mismo periodo, el porcentaje es de 34%. Además, en los primeros 6 meses de este año, se realizaron 500.000 acciones preventivas menos que en los primeros 6 meses del 2019. Estas actividades incluyen servicios como la vacunación de menores de edad y personas de la tercera edad, así como pruebas de detección de enfermedades como el cáncer y el VIH. Todo este tipo no solo de acciones preventivas, sino también en cuanto a la provisión de servicios de consulta externa en los centros hospitalarios o del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Esto tiene un impacto importante, ¿no? En cuanto a la prevención, tal vez no podamos cuantificar y podamos encontrar una asociación estrecha entre la falta de controles médicos con el aumento, por ejemplo, en el periodo de casos de ataque al corazón, por ejemplo, o de derrames cerebrales. En eso se puede impactar en general en el estado de salud de la población salvadoreña, el no tener el acceso a esos servicios de manera libre. Miriam dice que comprende la razón por la cual los médicos actuaron con cautela en el caso de su madre, pero no puede olvidar la idea de que quizá, si hubiera recibido atención médica, todavía seguiría con ella. A veces uno no le queda pesar porque uno, ¿verdad?, hizo todo por ella en las consultas, que todo y todo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues ya salir y que no se lo atiendan a uno, un familiar, es duro. Y uno eso nunca le pasa, o sea, ¿verdad? Nunca le pasa. Hasta la fecha, los servicios de salud continúan funcionando con irregularidad. En el sector privado, las actividades se reanudan rápidamente, pero en el sector público no hay claridad de cuándo se podría regresar a la normalidad. Mientras tanto, los pacientes están a la expectativa de recuperar el tiempo perdido para su salud. En la primera parte de este reportaje vimos cómo la parálisis de los servicios de salud provocada por la pandemia de COVID-19 continúa afectando a la población, no solo por la disminución de las consultas externas y las cirugías, sino también en las acciones de prevención. El Ministerio de Salud reporta una disminución del 49% en los exámenes de cáncer y un 12.7% en los exámenes de salud a menores de 1 año. Estas limitantes tienen un impacto negativo en cifras ya preocupantes. En el 2017, por ejemplo, El Salvador ya presentaba una disminución en la cobertura de vacunación contra enfermedades prevenibles. Y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, este año el confinamiento podría profundizar esta tendencia, con hasta un 14% menos de vacunas administradas. Otras enfermedades como el dengue, zika y chikungunya también han recibido menos atención. Hasta el mes pasado se había realizado solo el 30% de las inspecciones de criaderos de zancudos que normalmente se realizan en un año. Actualmente, el Ministerio de Salud realiza una campaña de fumigación preventiva. El acceso a algunos medicamentos también se vio limitado durante la pandemia, incluso aquellos necesarios para los pacientes crónicos, los más afectados por la disminución de servicios de salud. A pesar de ello, el gobierno no garantizó el suministro para los usuarios del sistema.
Los pacientes de lupus, por ejemplo, no tuvieron acceso a la compra de Plaquenil, un medicamento permanente en su tratamiento, pues se agotó en el mercado nacional, y durante la pandemia ni el Ministerio de Salud ni el Seguro Social lo proveyeron a sus usuarios, y no fue por falta de abastecimiento. El Plaquenil es el nombre comercial de la hidroxicloroquina, medicamento que el gobierno utilizó para tratar el COVID-19 hasta que se descubrió que no era efectivo. El presidente Nayib Bukele aseguró que su administración gastó $575,000 en la compra de hidroxicloroquina durante la pandemia. Antes, la gente que tenía lupus tenía que buscar el medicamento de forma privada porque no estaba en el sistema público. Ahora tenemos para darle a todos. Así que ya los que tienen lupus y otras enfermedades que requieren el uso de hidroxicloroquina, pues tenemos un stock amplio de hidroxicloroquina. Pero hasta este momento ninguna de estas pastillas se ha entregado a los pacientes con lupus. Por bendición de Dios, pues a mayo, junio, a finales de junio, nosotros como fundación pudimos resolver a partir de un donativo que recibimos para ciertos pacientes. De esa manera pudimos resolver a una mínima parte de pacientes. No hemos podido resolver el problema de la mayoría. La Asociación de Pacientes con Lupus denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos esta situación, así como la falta de controles médicos. Y a pesar de que se enviaron 2 cartas al Ministerio de Salud para que resolviera esta situación, no obtuvieron respuesta. Porque si se quiere, se puede. Pero hasta ahorita nuestras autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del gobierno y todos los demás involucrados, no lo han querido hacer. Entonces, eso es un delito, porque está poniendo en riesgo la vida de todos los pacientes crónicos en nuestro país. Los pacientes con cáncer también son afectados por la falta de citas médicas y exámenes. Hasta la fecha, los servicios de oncología atienden por emergencias y en casos especiales. La Asociación de Pacientes Oncológicos también demanda que se respeten los derechos de sus pacientes. El Ministerio de Salud, dentro del mismo Código de Salud, debió haber implementado al menos un pabellón especial o un hospital nacional para los 1.800.000 pacientes que padecen enfermedades crónicas en El Salvador. Ese dato lo tomo de las mismas políticas que maneja el Ministerio de Salud. En consecuencia, ciertamente el virus de Wuhan es una pandemia, pero los índices de mortalidad son más bajos comparados con las enfermedades crónicas. A pesar de que Focus solicitó con 2 meses de anticipación una entrevista con el ministro de Salud, Francisco Alaví, u otro delegado de esa cartera, para conversar sobre la atención a los pacientes crónicos durante la pandemia, el Ejecutivo no respondió a la solicitud de este medio.